Estaba. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Que sospechábamos que era una lixiviación en corrientes cruzadas. Estábamos con la votación. Bien. Corrientes cruzadas. ¿Cuántas etapas? Y las tres etapas de lavado, o sea, ¿de qué color el caballo blanco de San Martín? Si yo tengo tres ciclos de lavado, es porque me imagino que son tres etapas de extracción. O sea, cada ciclo de lavado es una etapa de extracción. ¿Se entiende que puede ser eso? O sea, que cada ciclo es una etapa de extracción. Bien, entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuántas etapas de extracción necesitaríamos nosotros? ¿Sí? Bien. ¿Qué necesito para resolver cuántas etapas? ¿Cómo calculan? ¿Hay que calcular algo? Sí, para poder ganar la licitación vamos a tener que calcular cuántas etapas. Me ha llevado 1 hora y media, creo un poco menos, 1 hora, tratar de responderle a Angelina. Porque la pregunta original de ella había sido, ¿los datos de la lixiviación están en tabla? Fue esa la pregunta, ¿no? O Lucía, no sé quién me la hizo. Alguien me Y hizo era esa eso. pregunta. Vos me dijiste, ¿están en tabla? Bien. Y yo dije que iba a tratar de responder eso. Y me llevó 1 hora llegar a que necesito saber eso. ¿Dónde están esos datos? Primero, ¿los podemos sacar nosotros? ¿En nuestras casas con el lavarropa? Hasta el momento yo necesité una balanza y un balde. Y leer etiquetas, diría yo, ¿no? Porque con eso es todo lo que yo necesito. Ahora necesitamos las etapas. Bien. Esto requiere, como todas las cosas, un esquema, por favor, un esquema. Aparentemente yo tengo el lavarropas. Yo hago el carga vertical, bueno, voy a hacer el carga frontal, voy a hacer el carga frontal. Aparentemente yo lo tengo lleno de líquido hasta acá, y yo le puse en la puertita, y veo cómo gira, qué sé yo, 6 kilogramos de ropa, de trapo seco. Y aparentemente yo saqué el volumen, y qué sé yo, el volumen, ¿cuánto será? ¿2 baldes? ¿3 baldes? No, medio mucho, 80 litros. Medio mucho, 100 litros, no creo, che. Esto, qué sé yo. La otra alternativa es que ustedes midan el recipiente, ¿no? Porque si lo miden el recipiente también tiene el volumen. Qué sé yo, pongamos, lo tienen que medir. Esto lo tienen que medir porque no lo sé. Y será en 40 litros. 40 litros de agua. Busqué y un lavarropas en promedio por lavado gasta 52 litros de agua. 52 litros debe ser lleno. 52 litros por etapa, así que lo cargan con 52 litros. Imagino que lo debe estar llenando hasta arriba. 52 litros. Y ustedes están poniendo una tapa, sea eso lo que sea, de detergente en gramos por litro, porque es lo que vamos a poder obtener. Pero ustedes no me dijeron que iba a ser en peso. ¿Se puede decir que esto es aproximadamente igual a 52 kilos? Sí. No es agua pura, pura, pero
¿La densidad de eso será de 1 kilogramo por litro? ¿Usted jugaría en una licitación, se jugaría en la suerte de una licitación, suponiendo de que la densidad del agua es 1 kilogramo por litro? Por la licitación no. Si no, ¿qué necesitaría para saber eso? Pesarlo. La temperatura. Excelente respuesta que no se me había ocurrido. Pesarlo. El problema de pesarlo es saber bien el volumen. O sea, es sacar la densidad por peso. O sea, el pignómetro, que es el equipo que justamente mide densidad, su esencia es que el volumen enrasado con el capilar. ¿Ubican el pignómetro? ¿Ubican lo que es el pignómetro para medir densidad? El pignómetro es una especie de tubo con un vidrio esmerilado, con un tapón, que tiene un capilar. Entonces, la certificación de volumen es como si fuera un matraz aforado, pero que yo le puedo poner una tapa para ocupar todo el volumen. O sea que yo pongo agua hasta que el agua sale acá arriba una gotita, la seco con un papel para secar la gota, que llegue hasta ahí, y el pignómetro me garantiza ese volumen. Es el aparato normal para medir densidades de sólidos, porque cuando yo pongo el sólido acá, yo mido, yo peso, por eso es que en realidad no era, el volumen no estaba certificado. Yo lo lleno de agua y enraso con la gota al capilar y la seco. La peso, eso me da la masa de agua. Agrego el sólido, le agrego el agua, vuelvo a poner el tapón esmerilado, vuelvo a secar la gotita, lo peso, y la diferencia de pesos en agua, me voy a la tabla con la tabla de temperatura, tenía la masa del sólido, tengo el volumen desplazado por diferencia de masas de agua, y eso me da la densidad de sólidos. ¿Sí? Y si, sé que acá el problema es, para pesarlo, como me decía Manuela, necesito medir muy bien el volumen para poder sacar esto. O sea, el balde no me va a alcanzar. O sea, el balde no es una medición de volumen raro. O sea, viste que medir bastante bien el volumen, viste que está por lo menos una probeta para poder medir. O sea, tendría que tomar una probeta, tengo que ver la balanza y la sensibilidad de la balanza, pongo una probeta de 1 litro, enraso 1 litro, la peso y veo si es 1 kilo. Y a partir de ahí saco la densidad. A ver. Aquellos docentes, aquellas materias que ustedes vieron, de que calculan todo exactamente, usan la ecuación de alto, que no sé lo que es esa cosa, para mezcla, con una regla de mezcla de Van der Waals, y ese tipo de cosas, todo lo demás, que ahora otro profesor, porque es otro, le diga que eso a esta altura no sirve, y razonablemente va a usar 52 litros, 52 kilos, que es precisión suficiente, indica que esa persona es absolutamente esquizofrénica. ¿Eh? Creo que le tienen que hacer caso a sus dos personalidades, o sea, la personalidad que es exacta y la personalidad que es así. Para este problema de un trapo y esta licitación yo no necesito más precisión. Sinceramente no hago mucho esfuerzo, ¿sí? Es 1 kilogramo por litro, y con eso, con la incerteza que tengo, es lo más preciso que voy a tener. Pero la precisión que yo tengo, aunque ustedes parezcan raro, sirve para ganar una licitación. La puedo refinar, la puedo ajustar un poco, pero tengo que ver costo-beneficio, o sea, hacer un gran esfuerzo en refinar bien todo esto, si finalmente tengo que decidir si son 4 o 5 etapas de lixiviación. Porque eso es o sea, mi decisión va a ser gruesa, porque la pregunta que en realidad yo me hago es, si con 2, 3 o 4 etapas me basta. No voy a poner 10 etapas de lavado. O sea, no me imagino 10 etapas de lavado. Y la gran pregunta que me hago yo es si con una no basta. ¿Está bien? Y si no, con 2 o 3. Para una respuesta tan gruesa, me basta bastante
para tener una idea de por dónde anda todo esto, con decir 52 litros en 52 kilos. Listo, ya está. Medí la concentración de sólido o de materia activa en 52 kilos y tengo la concentración de detergente. Alguien me dice una pregunta. Nadie me hace una pregunta. Bien, ya tengo esto. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el lavado? O sea, yo lavo. ¿Y después qué hago? Aparentemente carga, o sea, carga, sube el nivel de agua, agrego el detergente, puse el trapo de lavado, ¿y después qué hago? ¿Qué hace el lavarropa? Lo vacía. Lo vacía. ¿Y después? Lo llena con agua. ¿No lo centrifuga antes? ¿No lo enjuaga antes? ¿Más? Pregunto, entre el primer lavado y el primer enjuague, ¿centrifuga? ¿Ustedes no se han quedado viendo el lavarropas a ver qué hace? Bien, plan A. Se vacía de agua, no tengo centrifugadora, así que no centrifuga, entonces lo carga de agua, nuevamente. ¿Está bien? ¿El agua que entra con detergente? No, no. Pero aparentemente después de unos 10 minutos el agua está jabonosa, porque es el agua del primer enjuague. ¿Por qué está jabonosa? Porque se mueve el tambor de lavarropas. Pero el que lo mueva el agua. ¿Pero de dónde salió el jabón? ¿De dónde salió el detergente? El primer enjuague. De los trapos, ¿sería? Lo que quedó todavía. ¿Qué quedó? ¿Quedó detergente en los trapos? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que quedó detergente en los trapos? ¿Por qué quedó detergente en los trapos? ¿No es para Estaban eso que sucios. tenés que hacer otra etapa más todavía? Para terminar de sacarle todo lo que le quedó. ¿Pero por qué quedó? Porque la concentración era muy alta Si para... yo vacié todo el agua, yo lo vacié, le saqué todo el detergente. ¿O no es lo que ustedes tiran en el desagote de la primera? ¿No tiraron ahí el detergente? ¿De dónde salió este detergente? ¿Por qué quedó en el trapo? Queda el trapo como jabonoso, digamos. ¿Por qué? Porque no llega a disolverse todo en el ¿Pero no agua estaba todo que sale primero. disuelto? Sí, pero no estaba todo disuelto el detergente. ¿No me garantizaron que aunque sea en polvo y que ustedes usaron agua caliente, se disolvió todo el detergente? ¿Por qué el detergente no se fue con el agua de enjuague y quedó en el trapo? ¿Por qué quedó el detergente? ¿De dónde salió? Del trapo, me dicen ustedes. Puede haber quedado algo en las paredes, pero en realidad hagan la prueba, háganlo en vacío, sin ropa, a ver si les queda algo de jabón después de... O sea, es una experiencia simple. Hagan el primer lavado. Muy bien, saquen, o sea, sin ropa, sin nada de ropa. ¿Está bien? Ponen el detergente. A ustedes los van a matar porque van a gastar el detergente al vicio, ¿no? Pero vacían todo, vuelven a cargar con agua y queda detergente. Hagan la experiencia. Porque si el detergente allí, en ese sin ropa, no queda detergente, y con ropa sí queda detergente, ¿está bien? La pregunta sigue siendo, ¿por qué quedó? ¿Por qué quedó el detergente? ¿Por qué quedó en el trapo si el trapo no tiene detergente? ¿De dónde salió el detergente? ¿O ustedes pusieron trapo con detergente?
porque se transfirió al trapo. Pero no era sólido inerte y que en teoría el soluto... vuelvo a mi pregunta inicial. Cuando ustedes hicieron si seguimos la concentración del detergente, los 6 kilos de ropa o de trapo que ustedes pusieron, ¿tenían detergente? ¿Tenían soluto C? No, O sea que No. XF, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la concentración del detergente en el trapo inicial? 0. Pero 0. 0. O sea, C sobre A más C, la concentración es 0, pero la X, la concentración en base libre de solvente, que sería el HCl en base libre de sólidos, la concentración en base libre de sólidos es C sobre A más C. ¿Qué era A? El aceite. ¿Qué era A? agua. Eso tendría que haberlo anotado antes que nada. B era el trapo. Y C era el detergente. Entonces, ¿el trapo seco viene con detergente? No. No. O sea que la concentración de C es 0. Entonces, viene sin detergente en el instante inicial. ¿Está bien? Luego, le pongo el agua. Le pongo la concentración de... pongo la concentración de detergente en agua. ¿Está bien? Hago el primer enjuague. Aparentemente, en el segundo enjuague queda detergente. ¿Está bien? ¿De dónde salió ese detergente? Y porque ahora el trapo está húmedo, no está más seco. Tiene solución de agua con detergente. Sí. Sí o sí necesitaríamos el centrifugado para sacarlo. ¿Y si Tal vez. centrifugamos, sacamos todo el detergente? No, pero necesitamos otra etapa de lavado, pero Si sale la centrifugamos, mayoría. sacamos todo el detergente. Entonces, ¿para qué hacemos ahí en 2 ciclos? Diría yo, ¿no? ¿Y valdrá la pena centrifugar? Y si queremos seguir sacando detergente, sí. A ver, yo me imagino un corte del lavarropas. ¿Está bien? Tengo esto y tengo trapos. ¿Está bien? La teoría de lixiviación decía que tenía que tener una corriente pobre en sólidos y una corriente rica en sólidos. ¿Está bien? Eso es lo que dice la teoría de lixiviación. ¿Cuál sería la corriente pobre en sólidos? ¿Está bien? Sería esta solución, la que está acá, y está tan pobre en sólidos que no tiene sólido. O sea, no tiene nada de sólido, porque no tengo pedacitos de trapo en la corriente pobre en sólidos. La corriente rica en sólidos es la que me preocupa. Si yo vacío todo el agua, el trapo queda en el fondo, ¿está bien? Y esa sería la corriente rica en sólidos. Y aparentemente esa todavía está húmeda y todavía tiene agua y detergente ocluido dentro del trapo. Y aparentemente si yo la centrifugo, es la corriente rica en sólidos
tiene menos agua. ¿Está bien? Pero el sólido, la trama de malla, me da la impresión que el detergente no entra dentro de la malla. O sea que este es el escenario que aparentemente estaba en un gráfico, en donde el líquido tenía toda la misma concentración de C sobre A más C en todo lo que es líquido, tanto en la corriente pobre en sólidos como rica en sólidos, porque todo el C sobre A más C que yo tengo en el trapo, ¿está bien? Es lo que me quedó ocluido entre las fibras del trapo. Dado que el agua de arriba, el agua de la corriente pobre en sólidos, es la misma fase líquida de la corriente rica en sólidos, si esta tiene C y tiene detergente, la de acá adentro también tiene detergente y tiene la misma cantidad de C sobre A más C en la corriente pobre en sólidos que en la corriente rica en sólidos. Y la corriente rica en sólidos es la del trapo húmedo. Si yo lo hubiera secado, ¿está bien? Me hubiera seguido quedando detergente, hubiera sido otro escenario, porque el detergente no se hubiera evaporado. Me hubiera quedado el C en mayor cantidad. Pero como ustedes no están secando, sino que están, lo que me voy a decir que yo necesito ahora saber cuánto vale B. ¿O cuánto vale N? Volviendo a la pregunta que me había hecho Angelina. Yo necesito saber N versus X. ¿De dónde saco la N? ¿De dónde saco la N? ¿Podré? Dígame la experiencia, si hay necesaria una experiencia, para poder sacar la N. Profe, capaz nada que ver, ¿no? Pero no podemos ir probando, o sea, hacer una primera etapa y después con ese trapo ponerlo en agua y ver si tiene algo de detergente y probar con una segunda etapa, así que si tiene, y así hasta que deje de salir de detergente con el enjuague. O sea que vos propones hacer un ensayo de 4 o 5 etapas de extracción para ver finalmente cuánto detergente queda. Estoy de acuerdo. Pero sigo necesitando la N. Para poder saber eso, lo voy a resolver cuando sepa cuánto vale N. Para saber cuántas etapas hasta que no quede nada de detergente. El poder de operaciones 2 es que si yo tuviera la N, eso te puedo decir fácilmente cómo sería. Pero necesito N. ¿Se podrá calcular N? ¿Qué era N? ¿Tiene, profe, era B sobre A más C? ¿O no? No lo podría calcular si tengo las... O no calculé concentraciones, o no tenía algo parecido como para estimarlo. Por eso, dígame cuánto vale. O cómo determinarían ustedes cuánto vale N, que es B sobre A más C, de la corriente rica en sólidos, de la corriente pobre en sólidos. Vamos a la corriente pobre en sólidos, que era el líquido sobrenadante. ¿Tiene sólidos? No, Eso significa que B es 0. Porque B es la cantidad de sólidos. No es la mancha de aceite. No es el detergente porque es C. Es sólido que tenga el sobrenadante. Aparentemente, el líquido, cuando yo lo saqué, no tenía nada de sólido. Bueno, la pelusa sí sería
Si fuera pelusa, sería la pelusa, y ese sería un sólido, ¿está bien? Pero yo puedo hacer una suposición razonable de que la corriente pobre en sólidos, el B es 0, y por consiguiente el N es 0. O sea que en mi gráfica, voy a borrar esta. Este, que era el líquido sobrenadante, B es 0, y por consiguiente N es igual a 0. O sea que una de las dos curvas está en el origen. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde está esta? ¿Cómo la calculo? No tengo idea, así que escucho ofertas. ¿Cómo calculo N? A ver. Entonces la corriente rica en sólidos es cuando yo vacié el recipiente, lo desagoté, ¿me quedó el trapo húmedo? Si me quedó húmedo, ¿cuánta agua tiene? Porque esa agua tenía detergente. ¿Está bien? Si yo supiera cuánta agua tiene, sé que la cantidad de C que había es la misma concentración de la D que yo puse en el lavarropa. O sea que la concentración yo la sé porque sé que es la misma cantidad de detergente que tenía. Mi problema es saber cuánta agua tiene ese trapo húmedo. ¿Cómo sé cuánta agua tiene? Y si ya teníamos el peso en seco, podemos pesarlo húmedo. Esa es una opción. Y si no, centrifugarlo. Y ver el Ustedes agua me que dijeron que sale. no centrifugaban. Ah, ok. ¿Puedo pesar esos trapo húmedo? Yo puse 6 kilos de trapo seco. Esos trapos pesarán más o menos de 6 kilos. No, Y pesan otra más. opción, Y si me... ¿Cajarena me iba a decir algo? sí, otra opción sería ver cuánto de agua le pusimos a lavar ropa y en el desagote cuánta agua sale. Sería como un poco más fácil. Una opción es efectivamente, yo puse 52 litros y desagoté y se me fueron 50 litros. ¿Está bien? La diferencia de lo que tiene que estar adentro. La otra es la que dice el Nico. Saco el trapo, lo llevo a la balanza y me pesará más o menos de 6 kilos. Más. No hay nada como... ¿Valdrá la pena pesar? ¿Valdrá la pena pesar esos trapos? A ver. Bastó un segundo para cortar su cabeza, y un siglo no produjo ningún igual. Eso le pasó a Lavoisier. Eso lo dijo otro químico extremadamente famoso. Laplace, si no me equivoco. Lo que hizo Lavoisier fue romper el principio de los alquimistas, y fue pesar. Nosotros pesamos. No sé cómo, no sé por qué, lo heredamos de Lavoisier. La química está sustentada en pesar. La única medida que nosotros tenemos es la del peso.
La temperatura y todo lo demás es un problema de lo físico. Ellos no saben química porque no pesan. Nosotros pesamos. Cuando pesamos, desarrollamos la química. O sea que no hay nada más importante que el peso. Yo necesito balanza. De todas las cosas que yo necesito en un laboratorio, lo que necesito es la balanza. No necesito todo lo demás. Calculo una gota, no le saco una bureta, son 0,5 mililitros. ¿Está bien? No me digan que no saben que 0,5 mililitros es una gota, porque es la precisión de la bureta. ¿Está bien? O sea que pongo un gotero, cuento 4 gotas y ya tengo una medida, pero no puedo evitar pesar. Necesito balanza. Por más que lo de Nazarena es extremadamente interesante porque me obligó a recordar que puedo tener un fenómeno colateral. Pero lo primero que yo hubiera hecho es pesar. Si tengo balanza, bueno, creo que tengo balanza, y si no, no compren una balanza. Usen la balanza para medir el peso de ustedes, cualquier cosa que se balanza. Bueno, balanza y balanza, ¿no? Pero fue el aguacero. O sea, no saben lo que cambió, o sea, fue una revolución. Pesar, ¿para qué? Él pesó. Y con eso inventamos la química. Nada más que por eso. Así que yo tengo un incentivo natural, soy químico. Yo primero peso. Después, yo agacho la cabeza y primero peso. Hago igual que ustedes. O sea, cuando agacho la cabeza y me pueden resolver, bueno, yo primero peso. Después veré si me sirvió para algo. Pero primero peso. Sí, fue mi primera opción. O sea, mi primera opción es, yo saco el trapo húmedo, lo llevo a la balanza. Yo sabía que había 6 kilos de trapo seco, de ropa seca. Si ahora pesa más, no me queda más remedio que atribuirlo al agua. ¿Sí? Y entonces, esa es la cantidad de agua. ¿Sí? También me explicaría, o sea, entonces, eso sería el A más C que yo estoy teniendo. ¿Se entiende? O sea, la masa de agua es masa de A más C. Y la masa de B sigue siendo 6 kilos, porque era el trapo seco. ¿Se entiende? Entonces, la masa de sólido seco era B, puse 6 kilos. Ahora, el trapo húmedo pesa 8. ¿Está bien? 8 es A más B más C. ¿Está bien? A eso, A más B más C, le quito B, que eran 6 kilos, lo que me quedó es A más C. Entonces tengo el B sobre A más C, tengo N. ¿Se entendió? Tan simple como eso. ¿Por qué centrifugo? ¿Sube o baja el N? ¿O cambia el N si centrifugo? Porque yo adelanté ya la respuesta. Hagan el simple ensayo. Vacíen el tanque. ¿Está bien? Pésenlo húmedo sin centrifugar. Pesa tantos kilos. ¿Está bien? El A más B más C, ¿está bien? Pesará 10 kilos. ¿Está bien? Menos los 6 son 4 kilos de agua. O sea que N es 6 sobre 4. ¿Está bien? Ahora yo centrifugo. ¿Pesaré 10 kilos de trapo? ¿Pesaré más o pesaré menos? Menos. Y el N va a ser mayor. Claro, entonces pesaré 8 kilos. ¿Está bien? Los 6 kilos siguen siendo los mismos en los trapos secos. Entonces ahora tengo 6 dividido 2. El N es mayor. El N subió. Se fue para arriba. ¿Sí? ¿Tendrá eso algún impacto en la cantidad de etapas? Para eso tienen que calcular. Eso es otro problema, que no es problema. Vuelvo a lo que me dijo Nazarena. Cosa que me hizo mucho ruido. Aparentemente, no toda el agua se va por el desagote. Siempre hace un poquito de ruido. Es como que la bomba no pudiera sacar todo el agua. ¿Por qué no puede sacar todo el agua?
¿Les da esa sensación de que algo de agua retorna cuando corta la bomba? ¿De desagote? ¿No lavan ustedes la ropa? Sí, de hecho, cuando hice la mudanza, me tuve que fijar que no haya quedado agua en el lavarropas para moverlo y casi inundo la cocina. O sea, la bomba no desagota todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no desagota todo? ¿Por su eficiencia? ¿Será como la bomba del laboratorio de operaciones que tenía que tener un poquito para que funcionara? La de la que usamos con Pachu. ¿El bombeador? Usamos en el laboratorio de hace una semana, usamos una de las bombas, que no me acuerdo el nombre de la bomba. Bueno, a ver, ¿qué bombas usaron? Ah, hicieron el práctico. Claro, del Ah, práctico. esto me va a Y me divertir porque este me fue acuerdo, el de IRQ. Este es el de operaciones 1, aunque estaba todo integrado. ¿Qué bombas claro, usaron? que me acuerdo que una de las bombas no funcionaba si no tenía un poquito de agua, como para que arrancara la bomba. ¿Cuál de todas? Había un bombeador que era la bomba que era capaz de impulsar el papel, la pulpa de papel. ¿Está bien? Porque es una bomba de desplazamiento positivo, una bomba de diafragma que es capaz de admitir sólidos. Estaban las bombas peristálticas que impulsaban los líquidos de los reactores de IRQ. Y había otra bomba, que es la bomba de la planta de ósmosis inversa, que es una bomba centrífuga, una Grundfos. Claro, no, yo digo la Y bomba, la primera, la de la pulpa de papel. la de pulpa de papel era un bombeador, una bomba de diafragma. Ujú. El problema de la bomba de diafragma es su diafragma. O sea, si no tengo algo de líquido, aunque también bombea en seco, porque es autocebante, ¿está bien? Funciona un poquito mejor con agua, para que cierre la válvula. ¿Vieron la válvula cómo es, no? La chapita. Esa chapita es la válvula. O sea, no funciona muy bien si no tengo algo, pero funciona en seco. Si estuviera bien limpia o fuera algo más limpio, es autocebante. Incluso se bombea aire. ¿Sí? Lo cual me voy a preguntar, ¿la bomba de desagote de lavarropas, qué tipo de bomba es? ¿Pistón? Centrífuga, O sea, ¿no? ¿es de desplazamiento positivo o centrífuga? Centrífuga, me parece. ¿Nunca se preguntaron? La próxima vez, ahora vuelvan a su casa, están en su casa, no vuelvan a su casa, que estoy diciendo, no están en clase. En su casa, ahora, saquen el lavarropa, destornillen, sí, agarren el destornillador, saquen la tapa de atrás y vean cuál es la bomba de desagote. ¿Nunca les interesó saber cuál es la bomba de desagote? Bueno, No es una normalmente es una bomba centrífuga. centrífuga chiquita, ¿sí? Es de plástico, de paleta, el impulsor De es un mi par de lavarropa paletas. viejo. Pero es centrífuga. Razón por la cual mi explicación es obvia. Cavita. ¿Cómo? Y sí, ¿qué quieren que haga? Cavita. Es centrífuga. Cuando se queda sin agua, ¿está bien? Llega hasta el final y cuando empieza a bombear aire, entró en cavitación. Cuando entra a cavitar, no bombea. Es centrífuga. O sea, cavitó. Entonces dejó de funcionar, entonces le quedó parte de líquido en el cabezal y parte del líquido en todo el resto de la manguera, que normalmente no puede ir abajo porque tengo que tener algo de sifón, ¿sí? Para que no sifonee. Entonces todo lo que me queda en la manguera que no lo puedo expulsar porque son centrífugas y ya están, y de aire no pueden impulsar, cavitan. ¿Sí? Entonces, todo lo que quedó de la manguera vuelve para abajo. Porque está tomando bien de abajo, ¿no? De todas formas toma bien de abajo. Pero me queda algo de líquido. Y me había olvidado de ese líquido, puede ser importante. Porque ese líquido se lo tengo que sumar al trapo para la siguiente etapa. ¿Se entiende? O sea, para cuando yo, por la construcción que tengo de este equipo de lixiviación, cuando yo vuelvo a cargar con agua limpia, yo tengo que, o sea, forma parte de la corriente rica en sólidos. La corriente rica en sólidos, yo le pesé el agua que tenía el trapo,
pero tendría que haberle agregado el agua que me queda de las paredes. Si ustedes me apuran un poco, que es muy poca, yo no la contaría, pero sí el agua que me quedó de la bomba. ¿Sí? O sea que ahí tendría que hacer un ajuste probablemente para ver mi experiencia. O sea, es muy difícil de medirla, porque no tengo tanta precisión en el volumen. Al menos cuando yo ponga el balde me voy a dar cuenta que me rebalsa. O sea, si ustedes se imaginan cómo medirlo con el balde, yo pongo la manguera en el balde. ¿Está bien? Pero lamentablemente no puedo cortar el lavarropas cuando se llena. Entonces necesito el segundo balde. ¿Está bien? Se pasa la manguera de un balde al otro. Tengo que pedir a alguien que me ayude a que vacíe el otro balde para poseer el otro balde para medir 52 litros. ¿Se entiende? O sea, con un solo balde lo veo medio difícil porque va a rebalsar y cuando rebalsa perdí el volumen. O sea, perdí cuenta del volumen. Necesito 2 baldes, diría yo. O un balde y un fuentón. O un fuentón grande en donde me entre todo el líquido y después el fuentón lo puedo regular. Pero va a haber una cantidad de líquido que me va a quedar dentro del lavarropa y lo voy a tener que sumar al A más C que yo estoy teniendo. Respondo a la pregunta original de Angelina. Los datos son experimentales. No tengo forma de hacerlo y acá no voy a... ahora tengo que ver si necesito tabla. Ahora voy a ver si necesito tabla. Porque hasta el momento yo encontré el N de mi... el N del primer ensayo. ¿Está bien? Que era mojado. ¿Está bien? O sea, lo mojé, lo pesé mojado, es el grueso del agua, pero puede ser importante el agua que está en el desagote. ¿Está bien? Pero supongamos que solamente el del trapo. De ahí el motivo de centrifugar. ¿Está bien? Aumentar el N. Y pongo la segunda carga. La segunda carga, que es la primera de enjuague. ¿Está bien? O sea que no estoy teniendo bien el análisis. ¿Cómo entra el agua? ¿El agua entra con C o entra sin C? O sea, cuando ustedes cargan la corriente que ustedes van, o sea, ustedes me están diciendo que tienen una etapa en donde yo pongo B, que son 6 kilogramos de trapo seco, y le puse 52 litros, 52 kilos de agua. ¿Esta agua viene con C o viene sin C? Voy La primera vez viene con C. a la segunda etapa. ¿Está bien? ¿La segunda etapa viene con C o viene sin C? Sin. Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Está bien? O digo que esta viene con C, o sea, es con C, o digo que todas vienen sin C. ¿Está bien? Entonces mi gran pregunta es ¿de dónde salió el C? ¿De dónde salió el C? Y la siguiente pregunta es, si yo puse una tapa que significó tantos gramos de materia activa de detergente, si yo no puedo decir que estos gramos de materia activa están con S. Y ahí lo hubiera transformado en un C puro. O sea, ahí hubiera sido C. ¿Se entiende mi razonamiento? Si yo hubiera puesto que la materia activa, a ver, para volver a esto, el trapo venía con aceite. Pero aparentemente los convencí de que no me convenía seguir el aceite. ¿Está bien? Porque el grueso del lavado estaba en detergente. Entonces tengo que decir que el trapo viene con detergente.
Pero yo no viene con detergente, se lo puse. Sí, pero se lo puse una vez. Ustedes son de aquellos que lo ponen en el lavarropa, en el espacio especial que viene para poder poner la dosis de lavarropa, o ustedes se lo echan al tanque. En el espacio especial. Entonces es como que hubiera venido con el trapo. De hecho, si ustedes hubieran usado alguno de los coadyuvantes, un peróxido, un peróxido de sodio, los limpiamandos, quitamancha, se lo ponen al trapo, a la ropa. Y la ropa hubiera venido con detergente. Una vez decidido que el detergente es C, me convenía ponerlo con la ropa. Me convenía ponerlo con la ropa. ¿Sí? Porque entonces el sólido es trapo más detergente. Y le echo una corriente de agua. 52 litros de agua. Y en la siguiente etapa de extracción, 52 litros de agua. En la siguiente extracción, 52 litros de agua. ¿Se entendió la idea? Si fuera así, entonces tengo que redefinir todo, que significa saber. Ahora viene, la corriente sólida viene B con C. Y entonces es un ejercicio clásico de lixiviación. Viene B con C y entra A puro. O sea, el solvente extractor no tiene detergente. Entonces está en el origen, porque X es 0, para la corriente de solvente extractor. Y todo el detergente está en el sólido. Así que su valor XF es C sobre A más C, viene sin agua, es C sobre C, es 1. Un ejercicio de lixiviación. O sea, yo tendría que definir el N. ¿Está bien? Esta corriente que la llamé F, ¿cómo llamábamos a la corriente de extracción? S. O sea, el X. O R0. R0. Estábamos con R0. R0, R1. E1, sí, esta es E. No. Así, entonces esta es E. Este es E1, este es 1. Este es R1. Entonces, esta concentración es C sobre A más C. Viene agua pura, C es 0. Entonces, X es igual a 0. B es 0, no tiene sólidos. NR0 es igual a 0. Porque no viene con B, viene sin sólidos. O sea que el solvente extractor está acá. Y esta corriente, la de F, tiene un C que yo lo saco de acá. Y viene con un B que son los 6 kilos de trapo seco. O sea, esto es esos 6 kilos. El X es C, el XF, sería C sobre A más C. A es 0. No viene con agua, está seco. Entonces, C sobre C es 1. Está en el 1. Y B sobre A más C es B, o sea, el NF es B sobre A más C, o sea que es B sobre C, está por acá. Porque no tiene A. A es 0. O sea que esta la tengo. Así que todo lo que yo necesito es sacar cuánto vale el N. Y nuevamente yo agrego tanto de mezcla, debo tener esto, agrego tanto, tengo el tanto de mezcla, agrego tanto, tengo el tanto de mezcla. Esta me debe decir cuántos ciclos de lavado voy a necesitar. O sea que nuevamente lo crítico acá es el N.
Si yo pudiera tener n, resuelvo. Primero, el n lo sacaba viendo cuánta agua quedaba después del desagote. ¿Está bien? Quedaba el agua. Algo en el lavarropa, algo en los trapos. ¿Está bien? Esa agua que quedó dentro del trapo tiene la misma cantidad de C sobre A más C que la que yo puse sobre los 52 litros. O sea que todavía le queda detergente. ¿Está bien? Agrego una alícuota de agua pura. ¿Está bien? Al agregar una alícuota de agua pura es una segunda extracción. Ahora, toda el agua tiene C sobre A más C, distinto del anterior porque le he agregado una dosis de agua pura. Pero me queda en el trapo húmedo una siguiente extracción, y ahí la pregunta es, ¿cuánto detergente le he bajado? La teoría indica de que yo no voy a poder sacar nunca el detergente. ¿Sí? Voy a necesitar infinitas etapas para sacar todo el detergente, indefectiblemente. Todo lo que yo puedo decir es que saqué el 95% de detergente. O el 99% de detergente. ¿Sí? Pero 100% son infinitas etapas. Porque son infinitas etapas. ¿Me entendieron esa infinita etapa? No voy a lograr nunca el cero. Voy a lograr un 95%. O sea que ahora sí tendré que preguntar, si está en la especificación o no, si sacarle el 90% de detergente que tiene me deja un trapo usable. Y probablemente la licitación diga, que generalmente dicen eso, de decir, se debe lavar hasta una concentración de detergente, hasta una recuperación o eliminación del detergente, perdón, de que quede el 90%. Eliminación del 90%. Sacar todo, no. Pero ustedes pueden demostrar fácilmente que con 3 etapas, a ver, la pregunta es, ¿la toalla que ustedes usan para secarse después del baño, después del lavado, tiene detergente? O sea que se están secando con una toalla jabonosa porque tiene detergente. Aquellos que crean que no, levanten la mano. Aquellos que dicen que sí, levanten la mano. En realidad tiene, pero es útil para secarse, digamos, no es que te... Para mí no es más no, porque la verdad es que secarme con un poco de detergente de jabón de lavar, que para colmo es baja espuma, pero es recontra alcalino. Es muy alcalino para que sea baja espuma, ¿eh? Miren el pH, se fue para arriba, pero mal. Es altamente alcalino. Estos detergentes son así, son jabonosos por eso. Pero, eh, sí, claro que tiene detergente, pero que bueno, no me lo van a convencer, ¿eh? Así que todo indica que ustedes me van a calcular el porcentaje de detergente que ustedes le quitaron a la toalla después de 3 lavados. A lo mejor lo que le están dejando es un 1% de detergente, ¿no? 1% de detergente probablemente ya sea indetectable. Tenga pocos efectos físicos. Pero detergente tiene, ¿eh? Nadie me va a convencer de lo contrario. Yo creo firmemente en los procesos de lixiviación. Y los procesos de lixiviación me dicen que cuando yo estoy acá, hice 3 etapas, pero siempre arranco de una. Cuando pongo la otra corriente con el punto de mezcla, siempre la tengo. La tengo. Y cuando haga otra, siempre la tengo. Y cuando haga otra, siempre la voy a tener. O sea, siempre me va a quedar detergente. Ahora, puede que con 3 se saque rápido. O sea, se saque más del 90%. Usted me tendrá que decir si saca el 90%. Y ahí es donde ustedes me dirán si conviene o no centrifugar. ¿Convendrá centrifugar?
por ahí puede que convenga para reducir el tiempo de secado más adelante, pero, o sea, para llevar menos agua en las toallas. Aparentemente, yo lo que planteé es que el N debería ser más alto. Ah, bueno, no tanto. Perdón, no tanto. Hasta ahí no me va a dar nada. Nunca me puede dar tan arriba, ¿no? Porque este punto de acá era totalmente seco, totalmente sin agua. O sea, este punto era alimentación sin agua. Me da más arriba. ¿Está bien? ¿Qué impacto tiene eso sobre todo el sistema? A ver. En la primera, aparentemente, no me cambió nada, porque me dio acá. ¿Está bien? O sea, la primera no dependía de eso. Porque el primer equilibrio me dice que la cantidad de trapo seco versus la cantidad de agua, que son por la regla de la palanca, el punto M no cambió por centrifugar, pero me tiró el punto más arriba, lo cual hace que cuando yo tire el segundo y ubique el punto M, veo que el punto M ya está más corrido con respecto al anterior, está más corrido a la izquierda. ¿Se entiende? Para O sea, reducir las logré etapas. mayor extracción con una sola etapa. O sea, si yo lo hago en 2 etapas, con centrifugación, logro una mayor extracción global de detergente que no centrifugando. Y eso era simple. Aumento el N, le quito la cantidad, o sea, todo el detergente quedaba en el agua. Cuanto menos agua tenga para la siguiente etapa, ¿está bien? Menos detergente tengo, entonces estoy sacando más con la siguiente etapa. O sea, siempre convenía centrifugar. No para secar, convenía para sacar el agua, para que las extracciones extraigan más, para que la siguiente extracción extraiga más. ¿Se entiende? Todo porque tiré el N más arriba. Lo cual hizo que se me desplace todo más a la izquierda. Y tiene lógica. Todo lo que yo tenía que sacar de detergente, saqué más detergente por centrifugar. Quedó menos. O sea, la corriente rica en sólidos, ¿está bien? Se queda con más sólidos. Con más sólidos. Menos agua. Menos sed. Me llevó un tiempo responder tu pregunta, Angelina, pero los datos son experimentales. Y normalmente no es tabla siquiera. Este tipo de ejemplo, como el que acabo de traer, el N es un solo dato. ¿Está bien? Tendría que hacer una suposición. Cuando vuelvo a centrifugar o vuelvo a escurrir, diría yo, debería haber vuelto a pesar. Debería haber vuelto a pesar el trapo. ¿Está bien? Si el trapo pesa lo mismo, ¿está bien? Es porque en sucesivas etapas de extracción, la cantidad de agua que retiene sigue siendo la misma. En este escenario es una suposición muy razonable, porque no está dependiendo, está dependiendo de la centrifugación, ¿está bien? O del escurrimiento. Si es así, todas las extracciones tienen el mismo valor de N, porque es B sobre A más C. El B siempre es el mismo, son los mismos 6 kilos, porque no se me fueron por ningún lado. El A más C, y la cantidad de agua que retiene, razonablemente es la misma en todas las etapas, si yo centrifugo de la misma forma. ¿Sí? Podría suceder que pierda pelusa. Si yo pierdo pelusa y pierdo mucha pelusa, entonces no es cierto los 6 kilos. O sea, en cada una de las etapas no tengo 6 kilos. Voy teniendo 6 kilos, 5 kilos, 4 kilos. O sea que estoy perdiendo sólidos por la otra corriente. La corriente pobre en sólidos pierde sólidos. ¿Sí? Me retiene la misma cantidad de agua, pero la cantidad de B es distinta. Entonces me va alterando el N de equilibrio. Porque ahora ya no son 6 kilos, son 5 kilos y medio, y la cantidad de agua que ocluye es más o menos la misma. Entonces el N me va cambiando y tengo que tirar una curva. Porque es la N de equilibrio.
La N de equilibrio es cuando llega el equilibrio. El equilibrio llega cuando yo vacío o centrifugo. Pero centrifugan, ahora todos los lavarropas que yo conozco centrifugan entre etapa y etapa. Por el motivo que yo dije, ¿no? Tiene que centrifugar. Si centrifuga, centrifuga entre etapa y etapa. Para sacar la mayor cantidad de detergente que pueda. Para que la siguiente etapa de extracción encuentre menos detergente. Y pueda extraer más. Así que el lavado de ropa es una lixiviación. ¿Sí? Es una operación de lixiviación. Calculable. O sea, no es gran cosa, lo pueden hacer ustedes. Necesitan una balanza. Porque tienen que pesar la ropa. O sea, de todo lo que yo me imagino, los volúmenes se puede, pero la ropa por volumen no sale. La ropa hay que pesarla. No es un invento fuera de broma, ¿eh? O sea, el ingeniero químico, todo lo que yo dije del ingeniero no es inventado. O sea, empezó así, empezó a trabajar en esta empresa automotriz, empezó con esto, trabajaba en la empresa también y tenía este trabajo para la empresa, con otro amigo, ingeniero químico, y tenían 3 lavarropas, porque después hay que calcular los ciclos, todo lo demás. Si es agua caliente o es agua fría, lo reconozco, era un tema. ¿Cuánto es el caudal de agua? Justamente cuántas etapas. Puede ahorrarse mucha agua si yo me ahorro una etapa. Puedo ahorrarme mucha agua. Sí, y mucha agua caliente también. Ellos lo secaban en el tendedero. Bueno, sí, gana bastante más que yo, créanme, ¿eh? O sea, está en un puesto que crece muy alto. Y empezó así. Un emprendimiento muy de ingeniería química, pero está trabajando en relación de dependencia. Es gerente. O sea, no. O sea, el emprendimiento estuvo bien mientras anduvo. Después se cansó, lo dejó el amigo se cansó y ya lo agarró otro. Ya. Pero anduvo. Cosas raras. ¿Preguntas? Yo no tenía ganas de tirar en el examen. Lo que pasa es que siempre he dudado de tomarlo en el parcial o en el examen porque creo que no me hubieran querido si yo hubiera hecho este enunciado. ¿Sí? Pero después de haberlo explicado, te dicen, no es gran cosa, no era gran cosa. O sea, todo lo que había que pensar en las cosas que tienen que quedar. Hacer el esquema. Definir qué es A, qué es B, qué es C. Y en lixiviación, hacer este esquema de sólidos, corrientes ricas en sólidos, corrientes pobres en sólidos. Para ver qué es lo que está pasando. Después agachan la cabeza, hacen el diagrama, son tantas líneas. Eso es fácil. El problema es el entorno, llegar hasta esa gráfica. Llegan a esa gráfica y tiran 4 rayas. Está. Y puedo preguntar, que no estaba en los ejercicios, creo, qué porcentaje de reducción de soluto tengo con respecto al inicial. Que es un problema muy de integración 3. Es una caja negra. Entró tanto, sale tanto, el porcentaje de recuperación sale de ahí. O sea, la diferencia de lo que es recuperado o es reducido, lo que ustedes quieran, es como caja negra. ¿Otra pregunta? Ustedes se imaginarán que habiendo hecho una pregunta así de lavarropa y lavado, se me pueden ocurrir algunas otras muy buenas ideas, ¿no? Que no sea un equipo de extracción de aceite de pescado, extracción de aceite de soja. Bueno, la extracción de aceite de soja es lixiviación, ¿no? Es una lixiviación, en contracorriente. Eso ya era un parcial, usted lo debe entender, así que
un examen, porque es un ejemplo clásico, aceite, extracción de aceite solar. Pero es lo mismo que extracción de aceite de pescado. O sea, el pescado viene con tanto aceite, la semilla de soja viene con tanto aceite. Lo extraigo con hexano. ¿Qué otra cosa quiere extraer? Porque benceno está prohibido. Hay que usar hexano. Hexano tiene el pequeño problema de que explota. O sea, punto de ebullición muy bajo, es líquido, derrama como líquido, causa bleves. Sea lo que sea una bleve. Vaya, los que me han puesto acá dicen que sí saben lo que es una bleve. Me parece barro. La ingeniera Allende y Pichini van a estar satisfechos, o sea, van a sentirse realizados. ¿Otra pregunta? Líquido, líquido, ¿cómo lo vieron? No Profe, yo hicieron tengo una nada de pregunta. líquido, líquido. Tengo Sí, una Manuela. pregunta de líquido, líquido. En el Dime. ejercicio 1, cuando hacemos, o sea, cuando hicimos la matriz de UNIFAC, hay un número que usted lo cambió cuando hizo el ejercicio, que no corresponde al de la tabla. Y, o sea, con el de la tabla no daba el gráfico, y cuando cambia por ese número, da hermosa la gráfica y nada. ¿Y de dónde saco ese número? ¿Cómo hago? Es, Bueno, sí. Me ha pasado tanto en IRQ y en esto también. Lo he estado viendo. A ver. Si en ese algo me quiero acordar. Allí lo que me preocupa es algo que ustedes también lo vieron en el parcial anterior. Una parte del ejercicio se puede resolver solamente si yo encuentro el diagrama de equilibrio. O sea, si no encuentro el diagrama de equilibrio, ¿cómo sigo? ¿Está bien? Igual que en el anterior, yo tendría que haberme preguntado cuánto del ejercicio dependía del equilibrio, porque siempre hay algunas cosas que puedo calcular, los balances de masa normalmente, que no dependen del equilibrio. El equilibrio me es crítico cuando yo saco el número de etapas. Pero si no necesito el número de etapas, puedo hacer varias cosas todavía antes de llegar al equilibrio. Pero encontrar los diagramas, tengo una respuesta para el parcial y tengo una respuesta para la vida real. Para la vida real, tengo que tratar de confirmar el diagrama. O sea, tengo que ver si tengo algo publicado de los equilibrios binarios, que es más probable, para ver si mi modelo termodinámico está prediciendo por lo menos los equilibrios líquido-líquido de los que son inmiscibles, ¿sí? Que serían las solubilidades mutuas respectivas, que son los dos puntos de la curva cuando corta el binario, ¿sí? Para poder decir que mi diagrama anda. El problema de los coeficientes es un problema de coeficiente. El ejercicio ese es un ejemplo clásico de yo altero algo, me da un diagrama, ahora voy a lo del parcial. El diagrama de ustedes tiene que coincidir con el mío, que es una cosa distinta. ¿Está bien? Como tiene que coincidir con el mío, ¿está bien? Es probable que yo repita lo que hice para destilación, que es darle los grupos. ¿Está bien? Cuando estoy viendo lo de destilación, lo que sí me preocupa es que teniendo esos números, para no tener dudas de dónde buscarlo, o si le acierto o no le acierto, eran los grupos, ¿está bien? Estaban allí. Armaba muy mal la matriz NU, la armaban horrible. O sea, era fenol. Estaba el ejemplo. El ejemplo que estaba ahí al lado del fenol decía que tenía que tener 5 ACH, un ACOH. ¿Por qué la matriz NU está mal hecha? O sea, yo voy a corregir en base a errores de ese tipo que son de formulación de la matriz de coeficientes NU antes que
corregir problemas de cuánto vale el coeficiente o el parámetro de interacción, que es lo que me está preguntando Manuel. Por lo menos, con respecto al parcial y con respecto a los ejercicios, porque son ejercicios. O sea, lo que yo quiero demostrar ahí es que ustedes demuestren cómo se hace. ¿Está bien? Lo que pasa es que no es fácil alterarlos para que dé algo, de cualquier cosa. Había algunos chicos que me alteraban todo, con esta matriz, le daban un azeótropo. Consideré correcto que si ustedes les daban un azeótropo, ¿está bien?, me dijeran que no se podía hacer. Y si dándoles azeótropo intentaban hacerlo, bajaba todo. Porque la coherencia indicaba de que ustedes se equivocaron al formular el diagrama de equilibrio, pero les daba azeótropo. Con azeótropo, esa columna no tenía solución. Para esas concentraciones no tiene solución, no se puede. ¿Está bien? Me ponían, no se puede, porque da azeótropo. Bien, subo un punto. Porque es lógico. Es coherente con esta. Bajé un punto porque estaba mal el diagrama. ¿Está bien? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿de dónde salió el número? Es un ejercicio. Pon ese número para que dé. En el parcial, yo le voy a dar los coeficientes para que no haya dudas, porque acá sí o sí tiene que ser con coeficientes de actividad. No existe el equilibrio líquido-líquido, soluciones ideales. Sí o sí tengo que usar coeficiente de actividad. Entonces yo le voy a dar los parámetros con los cuales tienen que calcular para que bajar un grado de incerteza con respecto al valor del parámetro. Pero voy a seguir sosteniendo que ustedes tienen que calcular la matriz nu. Estaba corrigiendo ese parcial y estábamos tomando el parcial de físico-química. Por supuesto, lo que dijo la ingeniera López fue irreproducible, ¿no? O sea, ¿cómo le van a errar así el nu? O sea, ¿cómo pudieron hacer eso? O sea, empezó a bajar, porque justo el parcial ese de físico-química, así que dijo, listo. Todo el que tenga un poquito mal, mal, porque operación 2 dice que está mal, listo. Pero, repito tu pregunta, es un parámetro. En el ejercicio había que usar mío para que dé lo que yo estaba haciendo. En el parcial tendrán que usar los que yo les dé, para que haya menos dudas. Voy a considerar mal si está mal escrito el procedimiento antes que los parámetros. ¿Está bien? Y se lo estoy dando en Excel para que no tengan que retipearlos, para que tengan que copiar y pegar. ¿Está bien? Y en la vida real, los datos termodinámicos tengo que compararlos contra algo publicado. Que normalmente no tengo el diagrama ternario publicado, pero por lo menos los binarios. Por lo menos los binarios están generalmente publicados, que el modelo termodinámico me reproduzca las solubilidades mutuas del equilibrio líquido-líquido de los binarios. Sin una evidencia adicional, el diagrama ternario es muy poco confiable. Porque tiene los que vos me decís, Manuela, un pequeño número cambiado y me da cualquier otra cosa. O me da o no me da. ¿Qué pasa eso? ¿Se entendió mi respuesta? Sí, profe, gracias. Como siempre, yo hablo y nunca soy concreto. ¿Por qué no dije definitivamente que necesito el diagrama que coincida con el mío y que yo le voy a dar los datos, pero no les voy a dar cómo se arman los grupos? O sea, los grupos tampoco... El fenol no le hice la estructura del fenol porque era el ejemplo. Decía, benceno, fenol. Yo dije, no pueden errarle, está en el ejemplo. O sea que si yo pongo una molécula medio rara en el líquido-líquido, le voy a dar la molécula para que no... la ingeniera Calini me va a matar. Bueno, para el parcial se lo voy a dar. ¿Cómo no saben lo que es esto? Un ciclohexadieno. Ah, no, eso lo tomamos en termo el cuatrimestre pasado. Le dije que era un ciclohexadieno, los chicos me hicieron un aromático. Y era un hexadieno, un ciclohexadieno, no es un anillo aromático, un ciclohexadieno. El ingeniero Calini caminaba por las paredes. ¿Cómo me van a poner un aromático? Un ciclohexadieno. Nada que ver con aromático. ¿Otra pregunta? Profe, a mí me pasó que en el parcial pasado me había olvidado cómo hacerlo. Pero para este ya lo aprendí, ya hice un ejercicio y me acordé.
pero me Sí, había re cometían olvidado. algunos errores, algunos muy graves, otros, o sea, estoy corrigiendo de vuelta la forma tradicional. Está claro que Moodle no anduvo, porque todas las cosas que yo les pedí me pusieron cualquier otra cosa. Estoy viendo el archivo de Matcat. El archivo de Matcat tiene el valor correcto, pero cargaron mal en Moodle. O sea, tengo muchas ganas de decir, Moodle tiene el valor correcto, porque si están leyendo un número, ¿por qué me ponen otro? Me vuelve loco. O sea, estoy corrigiendo directamente con Matcat y me está llevando bastante más tiempo, porque yo quería que corrija Moodle. Pero veía muchos errores tontos, que no los entiendo. Pero A mí me sacó canas verdes el de absorción. No sé por qué. Me relimité con el de absorción. había que hacer el gráfico. El gráfico decía que tenía las 4 concentraciones. Teniendo las 4 concentraciones, LS sobre GS está fija. Porque LS sobre S está fija. Tengo las 4. Ya estaba el LS sobre GS, ¿qué otra cosa quería? Sí, automáticamente Ingeniero Cervetti me preguntó, ¿y dónde está el grado de libertad? En la presión, porque necesitaba un grado de libertad. O sea, algo tenía que variar. Pero cuando yo preguntaba presión, yo imaginé que ustedes se iban a dar cuenta de que el grado de libertad es la presión. Entonces, si fijo las 4 concentraciones, algo tiene que variar, lo que varía es la presión. Fue lo que estaba preguntando. Una vez que yo dije ese truco, era una pavada. Pero no se dieron cuenta de eso. Sí, me di cuenta. Se dieron cuenta de eso. Dicho así, no era gran cosa. Ahora, del lado de ustedes, yo sí estoy diciendo, fue un asesino, ¿cómo nos va a dar las 4 concentraciones? No hay ningún ejercicio que tenga las 4 concentraciones. O sea, ¿por qué nos dio eso? Bueno, no importa. La destilación era una destilación clásica. No tenía nada. O sea, me sorprende que ustedes no hayan dicho después de estar 1 hora con absorción, que no ya pasó a destilación. Destilación tenía todo. Había que calcular el diagrama de fase. Si lo hacían ideal, ¿está bien? Bueno, lo hacían ideal. Listo. En integración 3, les deberían haber dicho que empiecen por lo ideal, resuélvanlo medianamente ideal y después aumenten el grado de complejidad. ¿Sí? O sea, asegúrense por lo menos una respuesta. Si les daba rojo con gamma, bueno, listo, entonces háganlo ideal, denme una respuesta. Después de tener una respuesta, después de tener medianamente cerrado el ejercicio, todo lo que tienen que hacer es tocar la constante de equilibrio líquido-vapor, agregarme un gamma y empezar a explorar un poco qué es lo que daba. ¿Sí? Pero arranquen primero por lo simple, no porque yo la haya pedido ideal. Es porque yo veo que se traban porque no anda con un gamma. Bien, no pierdan más tiempo. Déjenlo ideal. No digo hacerlo ideal, digo, cierren medianamente un ejercicio para ver los problemas que puedo tener después. Después de media hora que ya lo tienen resuelto, vuelvan a ver cómo resolver para agregar un gamma. O sea, pero no se traben por el problema grave de entrada. Simplifiquen el problema. Avancen. Porque he visto muchos casos, dicen, sí, no logro el diagrama. Bueno, hubiera hecho ideal, y con el ideal me hubiera dado una respuesta. No voy a tener el total de los puntos, pero voy a tener bastantes puntos. Más puntos que si no hago nada. Si no hago nada, no tengo nada de donde sacar puntos. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Bien. ¿Estamos entonces? Estamos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Profe, gracias por la clase. Nos vemos, gracias.